Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo poder hacer estos bonitos posavasos y su organizador desde cero. ¡Empezamos! Si me seguís de hace tiempo sabréis que yo colaboro con la web Resin Pro. Es una web en donde podéis encontrar todo tipo de resinas para nuestros trabajos y en esta ocasión me han enviado estas de aquí. Como siempre, en la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace a la web y también un descuento del 10% aplicando el cupón Amparo la Cruz y así en vuestras compras os ahorraréis un dinerito. Para los posavasos de hoy voy a utilizar esta resina Art Pro. Esta es de las más densas que podéis encontrar en la web y para trabajos de estos que queremos cubrir superficies y nos puede caer por el borde, pues al ser un poquito más densa siempre se nos contiene mejor en la superficie que estemos aplicando la resina. También me han enviado esta otra, la liquidísima. Esta es perfecta para cuando trabajamos con moldes, porque al ser más líquida crea menos burbujas. Ya sabéis que eliminar las burbujas se hacen con un soplete de estos de repostería, con una llama, con una fuente de calor. Y si estamos utilizando moldes, corremos el riesgo de poderlos quemar. Esta resina, al hacer menos burbujas, bueno, pues hay casos en los que no necesitamos ni tan siquiera aplicar esa llama. También me han enviado este producto, es una goma para hacer moldes de silicona, nuestros propios moldes. Iremos probando también, aunque ya tengo vídeos en los que he utilizado una versión anterior a esta, incluso la IGUM, que la IGUM es como si fuese plastilina, dos componentes que mezclamos, amasamos y damos la forma que queramos. También podéis encontrar todo tipo de pigmentos para teñir la resina. En esta ocasión me han enviado esta tinta base alcohol en color blanco. Para hacer los efectos explosión, utilizando tintas de otro color, es imprescindible utilizar el blanco. Y para hacer las marinas, simular el oleaje, también nos sirve. Esta otra resina UV. Esta es la única que es de un solo componente y cataliza con la luz ultravioleta, con estas lámparas que también se suelen usar para las uñas, para las semipermanentes. Pues con esa misma lámpara nos sirve para catalizar esta resina y es perfecta para pequeños detalles, sobre todo se utiliza en bisutería. Yo en bisutería no hago, pero para simular los cristales de las ventanas de nuestras miniaturas o simular algún adoquín o algún azulejo hidráulico que suelen tener brillo, pues nos puede venir genial. Y por último, y no me enrollo más, este pigmento perlado en polvo en color blanco. Ya iremos probando en futuros vídeos estas resinas, aunque ya os digo que esta ya tengo vídeos con esta. Con esta no tengo ninguna, vamos a probarla y ya tengo vídeos también utilizando los moldes. Os los dejaré todos los enlaces en la cajita de descripción por si no los habéis visto. En esta ocasión vamos a utilizar la Art Pro. Se me olvidaba, también encontráis moldes. En esta ocasión me han enviado este que es bastante grande y es una tabla de corte. Son moldes de silicona y si os fijáis, la parte interior tiene brillo. La resina lo que tiene es que cuando tú utilizas moldes, si el molde en donde metemos la resina tiene brillo, como este, la pieza no saldrá brillante. Si el molde que utilizamos es mate, la pieza de resina no saldrá mate. Decidme en los comentarios con este molde qué tipo de decoración os gustaría ver. Para el trabajo de hoy voy a utilizar estas piezas de madera, son chapa de 3 milímetros de grosor, pero si no tenéis de estas maderitas podéis utilizar cartón gris o contracolado o incluso os sirven rodajas de madera de este tipo que ya incluso ahora las venden en bazares. Yo tengo estas de aquí que por este lado pues ya están decoradas. No sé si alguno de vosotros os sonarán de algo, pero son unas rodajas, unos posavasos preciosos que me los ha enviado mi amiga Yolanda del canal Creados con Pasión. En la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace a su canal, a este vídeo en concreto, para que os paséis por allí, echéis un vistazo a todos los trabajos que tiene y si os gusta, pues suscribiros porque no os arrepentiréis. Es un artista. Las piezas que yo voy a utilizar tienen una medida de 10 por 10 centímetros. Yo las quiero un poquito más pequeñas, así que voy a cortarlas a 9 por 9 centímetros.
Una vez ya están cortadas las piezas, yo voy a utilizar 2 de ellas para cada posavasos, así que las voy a pegar entre sí y lo voy a hacer con cola blanca de carpintero. Mientras se nos van secando los 6 posavasos, vamos a montar la estructura para guardarlos. Sigo utilizando las mismas piezas, que os recuerdo que miden 10 por 10. Por eso corté los posavasos a 9 centímetros, para no tener problemas y me cupiesen perfectamente en esta estructura. Para la base, una pieza entera de 10 por 10, 3 piezas de 10 por 5. 5 centímetros va a ser el alto. 2 piezas de 5 por 3 centímetros. Y con palitos de brochetas, 4 trocitos de 5 centímetros de alto. Empezamos pegando los 3 laterales que miden lo mismo, 5 por 10 centímetros. Voy a utilizar cola blanca de carpintero y me ayudaré de cinta de carrocero para que se sujete mientras la cola se seca. ¿Os fijáis cómo queda? Que no llega a unir un lado con el otro, queda como un angulito. Bueno, pues ahí es donde vamos a pegar estos palitos de brochetas de 5 centímetros de alto. Así unimos los dos lados. Pues vamos a pegar este lado largo que nos queda aquí y estos dos chiquititos aquí delante, uno a cada lado. Una vez ya están secos, vamos a pasarle una lijadita por los cantos para pulirlos. Lo siguiente, voy a teñir la madera. Yo voy a utilizar tinte en el tono roble. Si no tenéis tinte, podéis utilizar pinturas acrílica en el color que más os guste y lo rebajaréis con agua. Pondréis el 50% de pintura, el 50% de agua. Y lo mismo voy a hacer una vez se nos ha secado la cajita. Voy a hacer un decapado en uno de los lados de cada una de las piezas y para ello podemos utilizar bien una vela que iremos frotando por las zonas donde queramos que después se levante la pintura o utilizar cera incolora. Yo es esto segundo lo que voy a utilizar. Lo voy a aplicar con un pincel en las zonas que quiero decapar para después aplicarle la pintura. Lo siguiente, aplicarle una capa de la pintura en el color que prefiráis. Yo he escogido blanco leche. Una vez ya seca la pintura, pasamos a hacer el decapado con una lija de grano medio. Vamos a pasar por la superficie y veréis lo fácil que salta la pintura al haberle aplicado la cera. Pasamos a hacerle decoupage a cada uno de los posavasos. Yo voy a utilizar esta servilleta que tiene distintos diseños de tazas. Lo primero que vamos a hacer va a ser recortar cada una de las tazas. Esta vez lo voy a hacer con tijera. Retiramos 2 de las 3 capas que trae la servilleta y nos quedamos con la del diseño. Medium para decoupage o cola blanca rebajada con muy poquita agua, aplicamos una capita muy finita y bien extendida. Colocamos nuestra servilleta y como son piezas chiquititas, pues no nos hace falta colocar el plástico para eliminar arrugas. Directamente aplicamos cola encima del diseño, del centro hacia afuera y nos aseguramos de que los bordes se queden bien pegados. Ya está el decoupage seco y a la cajita también le he puesto una tetera pintando el fondo igual que hice con los posavasos. Y como veis ya tengo unas palabras colocadas en cada posavaso. Lo he hecho con esta plantilla de palabras de dulces que creo que venía ideal con la temática que he escogido para decorar estos posavasos. Lo he hecho con pincel de estarcir y pintura marrón óxido. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho con estas en este color, pero en color blanco y lo voy a hacer encima de las mismas que ya tengo hechas.
Buscamos la misma palabra y yo le he puesto cinta de carrocero alrededor porque como están muy juntitas para no manchar lo que no quiero. La colocamos en el mismo sitio que estaba y ahora vamos a mover la plantilla un par de milímetros hacia la derecha y otro par de milímetros hacia abajo. Mojamos el pincel de estarcir en pintura y descargamos en un papel. Y a pequeños círculos vamos haciendo el estarcido. Y lo mismo vamos a hacer con cada una de las palabras. Y este es el resultado, haciéndole a las letras una pequeña sombra. Y para terminar de decorar, unas salpicaduras. Voy a utilizar un pincel en abanico y pinturas acrílicas en los tonos blanco, verde y rojo vino. Las pinturas las voy a rebajar con agua para que estén más ligeras y nos salgan mejor esas salpicaduras. Antes de seguir con el trabajo vamos a proteger todo lo que tenemos hecho hasta ahora. Yo lo voy a hacer con barniz. El acabado, el que vosotros escojáis. Yo voy a aplicarle 2 capas dejando secar entre capa y capa. Y hago esto para sellar muy bien el poro de la madera porque lo siguiente va a ser trabajar con la resina. Vamos a cubrir todos los bordes de los posavasos con cinta aislante. Esta cinta es plástica, es la que se utiliza para envolver los cables de la luz. Colocar la cinta es un poco rollo, pero merece la pena porque así trabajaremos más tranquilos, porque yo solamente quiero echarle resina en la parte superior, pero por si acaso me cae algo, pues que con la cinta protegemos los bordes. Y luego buscamos algo que los eleve de la mesa. Por lo mismo, por si cae algo de resina, que vaya goteando por aquí y caiga en la mesa y no nos manche la parte de atrás. La resina que voy a utilizar en esta ocasión es esta, la Arpro. Es de las más densas que encontraréis en la web. Y para estos trabajos, que son para terminaciones de superficies donde no hay nada que contenga la resina, cuanto más espesa, pues mucho mejor. También está la Arpro Deluxe. Es un poquito más densa que esta, pero con este modelo nos apañamos. 2 componentes y aquí nos dice que del componente A por cada 100 gramos tenemos que aplicar 66 gramos del componente B. Yo ya tengo aquí el componente A y componente B vertido y ahora con un palito vamos a remover durante 3 minutos. Hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba, rebañando los bordes. Vamos a hacer que se integren bien los 2 componentes. Ahora veis que la resina está un poquito turbia. Bueno, pues después de esos 3 minutos tiene que quedar transparente. No remováis con demasiada intensidad porque cuanto más deprisa remováis, más burbujas se os van a hacer. No sé si os lo he dicho. Guantes para no mancharnos. Esta resina apenas desprende olor, pero si sois sensibles a los olores, abrís una ventana y ya no hay problema. Ya la tengo mezclada y la tengo con bastantes burbujas. Yo la voy a dejar reposar unos 5 o 10 minutitos para que las burbujas todas vayan subiendo. Pero a mí si se me queda alguna burbujita en las piezas, tampoco me importa. De todas formas, ahora luego veréis que con un soplete de estos de repostería vamos a retirar gran parte de ellas. Un truquito. Yo os cuento lo que he ido aprendiendo a medida que he ido utilizando la resina. En invierno, la resina en los envases puede que se endurezca, ¿vale? Tanto un componente como el otro. Eso no quiere decir que se haya estropeado la resina, sino que reacciona al frío y se endurece. Truquito para volverla a su estado normal es en un recipiente, agua caliente, colocáis los envases y los mantenéis unos 20 minutos. Y la resina vuelve a estar líquida como esta. Pues vamos a empezar ya a verter la resina en cada una de las piezas. Vamos a ir poco a poco. La resina es autonivelante, así que la mesa donde estéis trabajando vais a tener que intentar que esté a nivel, porque al ser autonivelante siempre tenderá a ir a la parte más baja. Pero yo le voy a ayudar con un palito para que vaya llegando a los bordes y sea más rápido. Pero si la dejásemos, llegaría hasta los bordes ella sola. Ya tengo la resina colocada en su sitio y ahora vamos a eliminar las pequeñas burbujas. Vamos a pasar rápidamente por encima de la superficie sin detenernos demasiado en un mismo punto para no quemar la resina y sobre todo
que no le demos demasiada calor para que la resina no se vuelva más líquida y empiece a gotearnos por todas partes. Ahora vamos a dejarla catalizar 24 horas, sin que se mueva del sitio para que no se nos vaya cayendo. Pasamos 24 horas, para vosotros es un segundito. Pues ya tenemos la resina lista y ahora ya solo nos queda retirar la cinta que le pusimos. Y ya están listos. Fijaros qué bonitos quedan, con la capita de resina y bien protegidos. Y ya están listos para poder usar. Como regalo en estas fechas me parece ideal. Estos ya tienen dueño y espero que le guste. Al igual que a vosotros, también espero que os haya gustado. Si es así, regalarme dedito arriba, compartir este vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.